El Estado crea estos entes de fiscalización para que ellos regulen los consumos, tanto en el sistema eléctrico, como en el sistema de hidrocarburos, como en el sistema de agua, como en lo que viene a ser telefonía. El consumo de gas. Te refieres a hablar de hidrocarburos, ¿no? Claro, hidrocarburos viene a ser el gas, viene a ser el petróleo, viene a ser lo que es la gasolina. La gasolina, sí, o gasóleo, claro, diversas formas de... Claro, entonces, ¿qué pasa? Que frente a estos problemas no hay un procedimiento de reclamo. Si yo te dijera, y hablamos de hidrocarburos, desde hace más de 15 años en Ica, donde yo vengo ya haciendo este trabajo, veo que no existe ni siquiera un director regional de lo que es energía y minas en la región que realmente vea el tema de lo que viene a ser hidrocarburos. No solamente no hay ningún director, sino también los 4 congresistas están dibujados, no sirven para defender los derechos del consumidor. 4 congresistas, no, son cerca de 16. Bueno, hablamos por lo de Ica. Sí. 4 de Ica, y no de ahora, sino de siempre. Sí, siempre ha sido nunca me estaba al servicio del consumidor, de la población, ¿no? Ya, pues si hablamos de 15 años, son 16 congresistas que nunca hicieron nada. Jamás. No les interesó. Jamás. Entonces, por ignorancia y por complicidad también. Por los dos casos, porque las veces que se hicieron las tomas de los reclamos de la gente, donde yo estuve en Electrodunas, muchos de los quienes iban a reclamar a veces tenían la esperanza del congresista. Cuando llegaba el congresista era un saludo a la bandera. Y sin embargo, cuando yo llegaba, todos los papeles me lo daban y yo tenía que tratar de ordenar y presentar un reclamo, tanto a Sinermin, otro reclamo a Electrodunas, y en ese plan estábamos hasta que se solucionaba el caso, pero siempre la intransigencia de la documentación es más fuerte que la voluntad de hacer las cosas. Es por los congresistas. En realidad ni los alcaldes provinciales, ni los distritales, ni los gobernadores regionales les ha interesado los derechos en general del consumidor, ¿no? O de la población en toda. Claro, no les interesa. No les interesa porque eso no deja réditos económicos, hablando en la realidad. Ellos ven solamente réditos económicos en obras, pero no ven resultados de réditos en obras. ¿Se refieres a dinero, claro, al dinero. Porque no hay nada, o sea, justamente porque el consumidor sufre y a veces calla y a veces no tiene la posibilidad de poder reclamar. Yo te digo porque en mi caso hasta me da ganas de llorar lo que te digo, porque en el tiempo de la pandemia yo he visto gente que se rodeaba en Electrodunas porque le venía un recibo de 7.000, 8.000, 12.000, 15.000 soles. Y yo he tenido que apalear, he tenido que luchar para ver esos casos. Y muchas veces yo le digo, señor, su mamá, su papá de este señor falleció de COVID. Su otro primo también está muriendo de COVID en estos momentos. Ellos no han utilizado la luz, han dejado. No, que no se puede aplicar, señor. Si ellos no viven en esa casa, ellos han trasladado a otra casa, esa casa la han dejado vacía porque todos estaban muriendo de COVID. Y es común que estas empresas, no solo el Electrosurmedio, del gas y del agua, paguen y después reclamen. Eso está mal, porque cuando procede a un reclamo ya no se tiene por qué pagar hasta que se resuelva ese reclamo. Pero en las instancias de recupero de energía, siempre el gas y siempre la energía eléctrica van a ser los dos robos sistemáticos que siempre van a aplicar su por qué y cómo y de qué manera ellos cuadran esas cifras de consumo. Por eso que yo desde hace más de 15 años vengo culturizando a la gente que el consumo eléctrico, el consumo del gas y el consumo de lo que es el agua deben de medir esos medidores todos los días. Al saber el consumo bajo el rango de consumo, el gas se mide en metros cúbicos, el agua en metros cúbicos y la electricidad en kilowatt, sabes cuánto es al mes lo que tú estás consumiendo. Pero hay una ignorancia supina generalizada de la población, ¿no? Porque es como si tú lo sabes porque eres ingeniero, te has especializado en el tema, pero la mayoría de la gente estás hablando chino, ¿no? Sí. Vamos a hacer un poco más sencillo. A ver, una persona común y corriente, con su marido, una señora, y con 2 hijos, claro, ya como promedio, trabajando o no trabajando, teniendo casi todas las cosas, no decimos o las básicas, ¿no? Televisor, claro, refrigerador, etc. ¿Cuánto debe pagar mensual y cuánto debe reflejarse su medidor? Mira, hay dos casos acá, cuando muchas veces la familia recién se inicia, debe estar en un rango de pago entre 50 a 60 soles. No más. No más. Y esto se debe a que les voy a hablar técnicamente. La refrigeradora tiene 2 tipos de carga: la carga útil y la carga de servicio. La carga útil es una refrigeradora llena,
que si dice, esta refrigeradora aguanta 30 kilos, le estás soportando 20 kilos, 10 kilos están quedando casi libres. Entonces, esa máquina trabaja más, esa compresora, cuando es servicio, es cuando eres soltero, estás lleno de gaseosas, cervezas y líquidos, no hay muchos productos, por eso que el consumo es menos. Ahora hay otro tema, el tema del termostato. Trabájalo con uno y vas a trabajar bajo. Vale, pero no quiero que te especialices tanto, porque como te repito, debe ser chino. Sí, sí. ¿No? Sí, para nosotros, Claro, los periodistas claro, incluso, claro. ¿no? que más o menos manejamos unos términos, nos Claro, perdemos con esos claro, tecnicismos, claro. para ellos peor. Ahora, este es en el caso, así a grosso modo, de la energía eléctrica. Ujú. El agua. El agua. ¿Cuánto deben pagar por agua? Mira, si te dijera la verdad, en agua, el agua, y esto lo voy a desglosar y te voy a traer recibos de agua, porque yo tengo hermanos que viven en Chincha, mi hermana vive en Lima, yo tengo un primo que vive en Arequipa. Allá pagan por 1 metro cúbico de agua, que son 1000 litros de agua, 1 metro cúbico, la suma de 60 céntimos. ¿Sabes cuánto se paga en Ica? 2 soles. Ya. Y si tú salomónicamente consumes 2 cubos de agua, Mensual, con promedio. diario, por decir diario, Ya. porque el hombre, de acuerdo a su nivel de servicio de uso higiénico, está en un promedio de consumo de 120 litros por día, el hombre, que tiene que bañarse, hacer, ya, cuando es una familia de 6, está en un promedio de 120 litros diario. diario. O sea, mensuales, ¿cuánto se traduce eso? Estamos hablando algo de 3.600, un promedio de 3 cubos. Una persona mensual. Claro, claro. Ya. Ahora que en este tiempo de calor es así, porque te bañas 2 veces al día y te consumes más agua, entonces ese es el promedio. Ahora, estamos hablando del cercado, ¿eh? Claro, No, cercado, claro. entonces- Entonces, ¿qué pasa? Que como no hay un órgano regulador, la SUNAT no trabaja en base a eso, entonces... La SUNAT no sirve nada para no, en absoluto. SUNAT, Para nada. no, SUNAT está pintado como un ente burocrático que no soluciona nada. Entonces, ¿qué pasa? No, sí soluciona. El sueldo de los funcionarios Claro, estos. funcionó toda la vida, pero vamos al hecho de que ellos no encarnan lo que es la situación real del De problema. acuerdo, Entonces, correcto. ¿qué es lo que pasa? Que si tú estás consumiendo 2 cubos al día, quiere decir que en un mes estás consumiendo 60 cubos. O son 60 cubos a 2 soles, 120 soles de agua. Ya. Y aparte, el desagüe es el alcantarillado que te cobra el 30% del promedio de 120. Estamos hablando de 150 soles mensuales que tienes que pagar. Eso es una familia promedio que